En 1943, un golpe militar pone fin al fraude y la corrupción que habían caracterizado a los gobiernos de la década infame. El golpe posibilita además el ascenso del general Perón y la experiencia peronista, signada por la incorporación masiva de los trabajadores a la vida política y por una economía basada en el desarrollo industrial y el mercado interno, produce profundos cambios en la vida política y social de la Argentina. Luego del golpe militar de 1943, las diferencias ideológicas entre los sectores nacionalistas y liberales comenzaron a hacerse sentir entre los golpistas. El general Ramírez reemplazó al general Rawson, ligado a los grupos liberales. Pronto comenzó a destacarse la figura de un joven coronel, Juan Domingo Perón. Desde la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Perón comenzó a ocuparse de un actor social que no había sido tenido en cuenta hasta el momento: el movimiento obrero. El estímulo a la organización de los trabajadores que ofreció en estos primeros años formaba parte de un programa más general que propiciaba el desarrollo de una industria independiente y la incorporación de los trabajadores en el sistema político. La influencia de Perón fue creciendo rápidamente. Desde la Secretaría de Trabajo, Perón impulsa muchísimas reformas. El Estatuto del Peón, la creación de los tribunales de trabajo, el aguinaldo. Al principio hay alguna resistencia en las organizaciones sindicales, pero naturalmente Perón va ganando la adhesión de los sectores obreros. Se va conformando así un nuevo bloque. A los trabajadores se suman sectores de empresarios ligados a la industria, a la producción local y además sectores nacionalistas del ejército. Mientras tanto, la oposición al gobierno militar y en particular a la figura de Perón fue en aumento. Los terratenientes y los grandes empresarios se opusieron a su política social y a los favores concedidos a los grupos trabajadores. También los partidos políticos, los sectores universitarios y las asociaciones profesionales se opusieron. Frente a estas presiones, un grupo de militares que participaban del gobierno de Farrell decidió desplazarlo, exigiendo su renuncia y detención. Al conocerse la renuncia de Perón, los obreros se movilizaron y a la huelga general declarada en Buenos Aires y en varias ciudades del país, se sumó una manifestación integrada fundamentalmente por trabajadores industriales que el 17 de octubre de 1945 marcharon hacia la Plaza de Mayo reclamando la liberación de Perón. El contexto en el cual se desarrollan los hechos del 7 de octubre del 45, primero, a nivel mundial, es un contexto en el cual está finalizando la Segunda Guerra Mundial y por ende un momento en el cual se van a reconstruir nuevas alianzas y surgimiento, por un lado, del pacto o los países ligados al socialismo juntamente con la Unión Soviética y por el otro lado el resto de países agrupados tras los Estados Unidos. En el caso argentino es también un contexto en el cual la experiencia militar que había iniciado en el año 43, intentando poner fin a lo que llamaba la democracia pseudoliberal o la corrupción, es una experiencia militar que también empieza a ser cuestionada en las calles por los estudiantes, cuestionadas también por el Poder Judicial, pero sobre todo, cuestionada por una incipiente organización obrera que comienza a organizarse, comienza a salir a la calle y viene a reclamar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de sueldo y específicamente es un movimiento obrero que sale a la calle justamente, iba a salir el 18 de octubre, que era el día de huelga general, a solicitar la libertad de un dirigente militar que ellos consideran les había brindado una serie de leyes y una serie de beneficios que, al haber él salido del cargo ministerial que ocupaba,
los sectores dominantes y sobre todo la patronal le venía negando. Ese es el contexto en el cual se da el 17 de octubre. Fue uno de esos hechos que componen una bisagra de la historia. Por primera vez apareció como un actor político importante el pueblo concreto, no el pueblo del que se hablaba retóricamente, sino la gente común, la gente desalineada que venía de los suburbios de Buenos Aires, que trabajaban en fábricas y en talleres y que tenía una actitud política muy definida en ese momento: obtener la libertad del coronel Perón, que para ellos significaba la garantía de sus mejoras sociales. Creo que en la historia argentina, el 45 y el primer gobierno de Perón marcó un antes y un después, de una forma, creo yo, única en nuestra historia, por una serie de cuestiones que definieron la política que iba a venir de acá en adelante. El 17 de octubre de 1945 tiene una importancia decisiva y duradera en la vida política argentina. Los trabajadores, principales protagonistas de esa jornada, advierten su integración en una poderosa fuerza social. Comienza la alianza con Perón y el liderazgo político de este. Las tensiones vividas por el gobierno militar y las demandas de participación obligaron a acelerar la convocatoria a elecciones. En este contexto, Perón logró organizar una coalición electoral cooptando apoyos de distintos orígenes: grupos separados del radicalismo, dirigentes menores del conservadurismo. Pero la parte principal de esta alianza la constituyó el Partido Laborista, un nuevo partido político organizado por los dirigentes sindicales que respondía directamente a la figura de Perón. Para enfrentar a Perón en las elecciones, se formó una alianza, la Unión Democrática, compuesta por radicales, socialistas, demócratas progresistas y comunistas. La Unión Democrática contó con el apoyo del conservadurismo y del entonces embajador norteamericano en la Argentina, Sprill Braden. Perón triunfó en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Perón logra constituir un movimiento político totalmente diferente, basado en los trabajadores y en las organizaciones sindicales que representaban a estos. Desarrolla una fuerte política industrial y también la intervención del Estado en la economía. El objetivo era reorientar los ingresos, pasándolos del sector agroexportador a los sectores industriales dinámicos. El ascenso del peronismo coincidió con el desarrollo de una etapa específica de evolución del capitalismo. Esta etapa, conocida como la del Estado benefactor, implicó una serie de modificaciones importantes en relación con el rol del Estado respecto del funcionamiento de la economía. Fundamentalmente, estos cambios implicaron la intervención del Estado en los mercados, organizando los circuitos de producción y consumo. La política peronista se caracterizó entonces por dar un fuerte impulso a la participación del Estado en la dirección y regulación de la economía. Tendencias iniciadas en la década anterior y desarrolladas por Keynes, el economista que organizó en Estados Unidos las políticas de salida de la Gran Depresión del 29. En la Argentina, la implementación de este modelo estuvo acompañada de un impacto promotor de cambios profundos, ligado a la organización de la democracia y a una forma de hacer política. Perón opta por una dinamización de la economía a través del desarrollo del mercado interno y de la defensa del pleno empleo. En este marco nace el primer plan quinquenal, es decir, una planificación del crecimiento de la economía. Impulsa el desarrollo de la industria y, naturalmente, la producción de artículos de consumo masivos para la población. Una condición necesaria para el desarrollo era el aumento de salarios, de modo de aumentar la capacidad de ahorro de los sectores populares. Además, en los primeros años del gobierno peronista, se nacionalizan numerosas compañías de servicios: los teléfonos, los trenes, la electricidad. Se nacionaliza el Banco Central y los depósitos bancarios. Todo esto le da al Estado una participación en la política financiera y, a través de ella, en la orientación del crédito,
hacia políticas industriales activas. En su primer año de gobierno, Perón creó el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, a través del cual el Estado peronista pasó a controlar el manejo del comercio exterior. El IAPI favoreció la transferencia de ingresos del sector agrario al industrial, lo que provocó una fuerte oposición de los sectores terratenientes. Si uno trata de analizar la incorporación de las masas al peronismo, podría parecer que existen dos entidades distintas. Por una parte, las iniciativas de una dirigencia política y por otra parte, unos seguidores sociales que se identifican con el peronismo como si fuese una opción política o una opción electoral. En realidad el vínculo es mucho más complejo y mucho más profundo, porque en los sectores populares se crea una identidad política. Los trabajadores tuvieron una importancia fundamental en la organización del modelo peronista. A partir de 1946, cuando Perón gana las elecciones, naturalmente lo primero que hace es trabajar para satisfacer las demandas de los sectores constitutivos de ese peronismo, los trabajadores y sectores de pequeños y medianos empresarios. Aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, se reorienta el crédito, crece la actividad industrial. Los sectores populares creen o entienden que sus intereses sociales coinciden con lo que el peronismo propone. No es como suele ocurrir a veces con ciertas fuerzas políticas o con muchas fuerzas políticas en las que una oferta de una dirigencia consigue la simpatía coyuntural de sectores sociales. El peronismo les propuso a las clases populares una identidad política y esas clases populares se incorporaron al peronismo ya no como si fuese un partido político, ya no como si fuese una forma de votar, sino por el contrario, como una forma de identificar su propia condición social con el hecho de ser peronistas. La nueva relación entre los trabajadores y el Estado expresa una de las características más salientes del gobierno peronista. Debía vincularse con cada uno de los sectores sociales. El peronismo organizó un nuevo imaginario de inclusión social, donde el Estado iba a dar lugar al cambio y a la ampliación de la participación política. Creo que la característica, si queremos llamar socioeconómica o estructural más destacada, fue el crecimiento importante del salario como participación en el tema del ingreso nacional. La alianza con los trabajadores implicó una profunda reorganización de las relaciones del Estado peronista con diferentes sectores sociales. ¿Con cuáles? Fundamentalmente con los altos, el empresariado y los grupos medios. Si uno ve los primeros intentos del peronismo en el gobierno por construir un nuevo modelo, si queremos, social, uno puede ver que durante toda la primera etapa hay una idea permanente de armar una especie de, digamos, de sociedad organizada, de idea de comunidad organizada, entre capitalistas y trabajadores, ¿no? En la cual, mediante organizaciones colectivas de los dos sectores, se constituyera una sociedad que pudiera consensuar y discutir políticas en este sentido. Pero de alguna manera, lo que podría ser este proyecto originario va perdiendo sentido cuando las demandas sociales se van aumentando, se van radicalizando, y por otro lado, los sectores capitalistas, que en principio no habían mirado con demasiados malos ojos al peronismo, como que empiezan a abandonarlo. Y de alguna manera van llevando a que el peronismo vaya adquiriendo ese fuerte componente obrerista, que lo va a caracterizar en los años 50 y 60, que no estaba, creo yo, en los planes originarios, ¿no? Que era más de articular el conjunto de la sociedad, de estar por arriba de la disputa de clases, estar por arriba de los conflictos. Creo que las mismas demandas sociales son las que fueron llevando a darle con más claridad el componente popular o obrerista del peronismo, más allá de las fantasías primigenias. Entonces me parece que ese es un dato importante y que sin duda va condicionando toda la política. ¿Cómo reaccionaron los diferentes actores sociales con relación al peronismo? Es un poco preguntarse por las claves de implantación del peronismo. En primer lugar, hay que señalar la importancia, la gravitación de la clase obrera argentina. Se había ido constituyendo lentamente a lo largo de nuestro siglo, pero se puede decir que en los años 40, estamos frente
a un diseño de clase obrera con un magma muy fuerte, muy bien constituida, con una presencia sin duda incontestable en las áreas urbanas. El gobierno peronista apoya activamente las negociaciones entre empresarios y sindicatos. Y el sindicalismo se consolida, sobre todo a partir de la sanción de la ley de asociaciones profesionales, que da paso a fuertes, a inmensas organizaciones de trabajadores. Este momento de la etapa peronista implica la llegada de inmensas masas urbanas desde el interior del país, que ya venía desarrollándose desde la década del 30. Y la forma en que esto se estructura es a través de un movimiento obrero controlado por el Estado, en tanto y cuanto era el Estado quien concedía personería gremial a esas estructuras sindicales. Podríamos continuar enumerando obras hasta llegarnos a la gran obra de Eva Perón, que fue la Fundación Eva Perón. Sin duda, toda una estrategia muy bien delineada por el sistema político llamado peronismo. Creo que es más que un régimen, es un sistema. Podríamos analizarlo con una mirada más larga. Y en todo caso, creo que la Fundación le permitió a Evita una caracterización plena del estado de bienestar social que prometía el peronismo. Es decir, esa caracterización plena la pudo lograr prácticamente ella corporalmente, físicamente, es decir, como figura humana, yo diría casi con una cierta autonomía del resto de la retórica peronista. La asistencia fue uno de los mecanismos de atención que el gobierno peronista sostuvo con los sectores obreros. Tradicionalmente había sido ejercida a través de mediaciones privadas, como por ejemplo las sociedades de beneficencia y las instituciones religiosas. En su nuevo rol, el Estado peronista guardaría para sí el ejercicio de una nueva política de asistencia social destinada a la población más pobre, niños, mujeres y ancianos. Estas acciones necesitaron de cambios profundos y de gestiones novedosas. Al frente de estas actividades se destacó la figura de Eva Perón. Fue decisiva su lucha para la consolidación del movimiento peronista, especialmente en lo que tiene que ver con la rama femenina del partido. Y su lucha que dio desde aquí, desde este lugar, desde la Fundación Eva Perón, fue coronada con la sanción de la ley que igualó los derechos y obligaciones de las mujeres con los hombres. El rol de las mujeres ha sido decisivo en la construcción del partido peronista porque efectivamente no era una novedad que hubiera un bastión, que hubiera una comunidad de mujeres en el interior de los partidos políticos. No fue una novedad del peronismo traer las mujeres a la política. Yo podría decir que los socialistas, por ejemplo, desde inicios del siglo constituyeron grupos de mujeres que solidariamente trabajaron para la causa. La novedad fue exactamente el carácter cívico muy agregado que tenían las mujeres dentro del peronismo. Es decir, lo que le da mucho significado al peronismo es sobre todo los grupos de mujeres trabajadoras y los grupos de mujeres de clases medias bajas que dieron, sobre todo emblemáticamente en Evita, yo diría una nueva razón de subjetividad. Y a eso, desde luego, se sumó el acto fundamental del voto. Es decir, haber extendido los derechos cívicos a las mujeres fue suficientemente decisivo para que otras mujeres se sintieran muy interpretadas en el fenómeno, sobre todo de Evita Perón. A los descansados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión en que yo tenía tomada otra posición y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo. No sé si ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. La Argentina estaba un poco atrasada con relación a algunas naciones, pero algunas naciones estaban muy atrasadas con relación a la Argentina, lo siguieron estando. Más o menos la situación en mediados del siglo, de nuestro siglo, se puso al día prácticamente toda la comunidad de naciones occidentales con relación al voto femenino, habida cuenta de que todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial efectivamente ya no tuvo argumentos fundamentales a las mujeres de la vida
cívica. A principios de la década del 50, comenzaron a aparecer los primeros signos de dificultades en la actividad económica. Se empezaba a advertir los límites del desarrollo industrial ligado a la producción de las industrias livianas dedicadas a bienes de consumo masivo. Al mismo tiempo, la transferencia de recursos del agro a la industria había influido notablemente en la reducción de las exportaciones argentinas, la actividad económica tradicional de nuestro país. Los primeros años de la década marcan un trascendental cambio en la política y economía del peronismo. El gobierno puso énfasis en aumentar las inversiones extranjeras. El peronismo, si bien logra incorporar con gran éxito amplios sectores sociales, no logra, o de alguna manera tiene cierto desprecio por las formas republicanas de gobierno, que también era compartido por gran parte de la oposición, dicho sea de paso, pero que de alguna manera en el contexto se va en un contexto muy problemático y peligroso, en la cual no se ven salidas que no sean la suprensión de uno por el otro. Esto provoca una arena política mucho más radicalizada y provoca que los actores empiecen casi a jugarse la vida en cada acto. Finalmente, diría yo que en términos políticos uno también puede ver estos componentes mixtos o mezclados. Por un lado, bueno, el aumento de la participación, con lo que significó, como yo te decía antes, el tema del sufragio femenino, la organización de amplios sectores sociales que estaban por fuera de la arena política y que ingresan a la arena política, pero con una debilidad fuerte el componente republicano de gobierno, que en un sentido debilitó esta misma participación. Si uno querría pensarlo en términos más clásicos de ciencia política, podemos decir que hubo un fuerte componente positivo de participación y de movilización que no fue acompañado por un componente representativo, lo que llevó a un fuerte déficit en términos de la institucionalidad de las políticas públicas de este gobierno en el plano de lo político. El primer gobierno de Perón se caracteriza por una fuerte asistencia social. Se denominó incluso la etapa feliz, además de todas las medidas que tuvieron que ver con lo económico y el desarrollo del mercado interno. Esto se interrumpe en la segunda gestión peronista. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese viraje? Será el tema de la próxima emisión de UBA 21. de Salvador